Lucas, capítulo número 17, por favor. La palabra de Dios nos muestra en el capítulo 17 una historia que nos llama la atención. Dice en Lucas 17, versículo número 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y le diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos al Señor en oración y en un momento comentaremos la lección que el Señor tiene para nosotros con esta historia y viendo la aplicación para nuestra vida. Oremos. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu cuidado, pero sobre todo gracias por ese regalo inmerecido que nos diste, Señor. ¿Cuántas veces recibimos regalos y no pensamos lo primero en dar gracias? Pero Señor, ayúdanos a mostrar esa gratitud, no solamente de labios, sino de corazón y en verdad. Señor, enséñanos a saber que tú nos has dado lo más precioso que ninguna persona pueda tener. Porque no solamente es una bendición en este tiempo, sino que también será eterna esa bendición. No solamente no es temporal, sino que es eternal, Señor. Bendice, Señor, a cada alma aquí presente, háblanos, enséñanos a través de tu palabra y muéstranos, Señor, esa gran verdad que en tu palabra podemos aprender de ti y de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por todo lo que haces por nosotros. Amén. Jesús y la gratitud. ¿Cómo le importa a Dios la gratitud? ¿Cómo le agrada a Dios ver que sus criaturas son agradecidas? No hay ni una sola vez en la palabra de Dios que se hable de la creación de Dios y que esa creación de alguna manera muestre esa gratitud a Dios en alabanza, dándole gloria. Dice el último versículo de Salmos: alabarle a son de silveria, bueno, los últimos, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flauta, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Y ahora el último versículo dice: todo lo que respira, alabe a Jah. Y termina diciendo: alabado sea Jehová. Esa es la contracción que tenemos ahí escrita, aleluya. Aleluya es alabado sea Jehová, contraído. ¿Tú respiras? ¿Le alabas? Una de las maneras de alabarle es dándole gracias, mostrando gratitud, una y otra vez. Gracias, Señor. ¿Abres los ojos cada mañana? Dale gracias. ¿Puedes respirar cada mañana cuando te levantas? Dale gracias. ¿Sientes tu corazón latir? Dale gracias. ¿Puedes caminar a donde tienes que ir? Dale gracias. Y aún si alguna de esas cosas
hubiera impedimento de alguna manera, dale gracias también, porque Él tiene cuidado de ti. Él cuida de las aves. Él cuida de cada uno de nosotros. No se me ha caído ni un pelo de la cabeza al suelo sin que el Señor los tenga contados. Mira el trabajo que le doy al Señor y el Señor me los cuenta todos. Así dice la palabra de Dios. Y así es cada uno de nosotros. No se te ha puesto blanco ni un solo pelo de tu cabeza sin que el Señor lo tenga en cuenta. Cada uno. Así es como Dios obra. En la Biblia tenemos muchas figuras que nos muestran o que son imágenes o símbolos de algo. Por ejemplo, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. El pan es símbolo de la palabra de Dios. El agua es símbolo del bautismo. El color blanco habla de pureza. Y la lepra es símbolo del pecado. Del pecado. Con eso está relacionado. Y la lepra era la enfermedad más temida en el mundo antiguo. Tener lepra era algo tremendamente grave para el mundo antiguo, cuando alguien la tenía. Se consideraba al leproso como la persona más impura, se consideraba repugnante, lo más repugnante que uno se podía imaginar. Y además se había relacionado a la lepra con el pecado y por lo tanto se consideraba un rebelde la persona que tenía lepra. Se creía que la lepra era el castigo, el resultado del castigo de algún terrible pecado. Y llegó a ser un tipo de pecado muy drástico con el que Dios castigaba. Para ver un poquito, Segunda de Crónicas, capítulo número 26. Segunda de Crónicas, capítulo número 26. Tenemos un buen rey. Segunda de Crónicas, capítulo 26, un buen rey que durante toda su vida, la mayor parte de su vida, pues vivió para servir al Señor. Pero al final de su vida dejó descuidado la gratitud a Dios y por lo tanto cuando tú dejas la gratitud, ¿sabes lo que sobresale? La soberbia, la vanagloria, la prepotencia. Yo no tengo por qué darle gracias a los demás. Me lo he ganado con el sudor de mi frente. Mucho cuidado. Y Uzías creyó que él ya había llegado a un nivel donde él estaba por encima de los sacerdotes y del templo de Dios. Y decidió él entrar personalmente al templo a ofrecer seguro él, cuando solo estaba reservado para los sacerdotes. Dice en el capítulo 26, Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Mas cuando ya era fuerte su corazón, se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. ¿Te llaman la atención? Pues presta atención y escucha lo que se te dice. No hagas como la mayoría de nosotros hacemos y como hizo Uzías. Si me llamas la atención, todavía me enfado más. ¿Quién te crees tú que eres para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Y dice la palabra de Dios en el versículo 19. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y su ira
y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Y el siguiente versículo nos dice lo que fue el resto de su vida. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. No voy a quedarme con Usías, solamente para hacer entender que el pueblo de Dios había entendido que la lepra generalmente podría tener que ver con el pecado o como la consecuencia del pecado. Así que se veía como algo terrible. A fin de cuentas, hermanos, vamos a ver en un momento, toda enfermedad, toda muerte, a fin de cuentas, y toda desgracia en nuestra vida tiene algo que ver con la consecuencia del pecado y de la desobediencia. Ahora, también es verdad que Dios prueba a sus hijos y no necesariamente es directamente del pecado, sino que una de esas situaciones Dios la utiliza para enseñarnos que hay un Dios todopoderoso que hay en la tierra. Hay muerte que es para la gloria de Dios. Así lo dijo el Señor Jesús, cuando la paga del pecado es muerte. Así lo dijo el Señor Jesús cuando murió Lázaro. Esta muerte es para la gloria de Dios, y bien gloria que le dio, porque lo resucitó después de varios días estando en el sepulcro. Por supuesto, pero la muerte en última instancia es la consecuencia del pecado, por supuesto. Pero Dios puede utilizar una situación así para darse gloria a sí mismo. Y es la obra que Dios hace. No se conocía cura para la lepra en aquella época. Se creía que solamente Dios era suficientemente poderoso para curar a un leproso. Y no tenemos el tiempo de ver la historia de Naamán, que era leproso, que por el testimonio de una jovencita le dijo: Naamán, ahí tú tienes lepra, eso es la consecuencia del pecado, pero hay solución para el pecado. Y lo mismo hoy Dios, y en un momento lo vamos a ver, Dios tiene solución para tu lepra, para tu pecado. ¿Por qué? Pues porque Dios es todopoderoso y Él obra a favor de aquellos que vienen a Él implorando su perdón, su misericordia y su gracia. Y así obra nuestro Señor. Por eso, al limpiar Jesús al leproso, estaba demostrando que Él es Dios. Solo Dios puede podía limpiar de la lepra. Pues cuando limpiaba al leproso le estaba demostrando claramente: yo soy Dios. Él tenía poder para limpiar al más impuro sin importar cuán terrible fuera su impureza. Y Él tiene poder para perdonar tu pecado sin importar cuán grande ni cuál pecado hayas cometido. Solo tienes que venir a Jesús. Solo tienes que venir arrepentido al Señor Jesús y pidiéndole perdón. Él es poderoso porque su sangre, la sangre de Jesucristo, nos limpia de, y escucha, todo pecado. No de algunos, de todo pecado. Así es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Características de la lepra. Primero, la lepra era hereditaria y muy contagiosa. Si un padre y madre o madre tenían lepra y tenían un hijo, generalmente el hijo nacía con lepra. Si alguien tenía contacto con otra persona teniendo lepra,
generalmente se contagiaba la lepra. Por eso la ley de Dios mandaba separarse para que no se contagie. Y esta lepra no era solamente de 2 metros de distancia, no era de un extremo de un banco al otro extremo del banco. A propósito, es muy similar como se contagia hoy en día. Se contagiaba también por gotitas de agua que salían de nuestra boca o de nuestra nariz, cosas así. Y el contacto directo con la herida de la lepra también. Había que llevar mucho cuidado. La lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por Mycobacterium leprae, un bacilo ácido resistente. Afecta principalmente a la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias altas y los ojos. Eso lo dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua. La cura, pues, hoy en día han llegado a paralizarla. Eso quiere decir estabilizarla, no es que está definitivamente, pero si la paraliza y nunca más se vive, pues ya puedes vivir un poco más o bastante más de lo que se vivía antes. Dan clapsona, rifapicina y luego solamente en los más graves, ciofacimina, dice el diccionario. Son una combinación de medicamentos que han descubierto que pueden neutralizar la lepra, pero es crónica. Ahora, ¿qué pasa? El que se infestaba era porque alguien lo había contagiado. Si el leproso llegaba a tener hijos, estos sin duda nacerían infectados. El hombre es pecador porque alguien lo infectó, pues el pecado es hereditario. Dice Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo heredamos y lo llevamos y contagiamos a otros. Así es el pecado. Es no solamente hereditaria y contagiosa, es una enfermedad que se desarrolla lenta y paulatinamente. Y así es el pecado. Va con nosotros durante toda nuestra existencia carnal. Lenta y paulatinamente. Aún el cristiano tiene que llegar al último segundo de su vida pidiéndole a Dios que le dé fuerzas para no pecar. He conocido cristianos que han vivido vidas santas y al final de sus vidas se les ha escapado un Dios no me va a cuidar. ¿Cómo has desconfiado en este momento? Pero claro, Dios siempre cuida de nosotros, aunque nuestra carne falle. Él nunca falla. Además, la lepra desfigura al enfermo. Causa hinchazón, blanquea el pelo, destruía el cuerpo lentamente. ¿Os acordáis de Usías en la frente? ¿Qué es lo que tuvo que pasar? Empezó a descomponerse su piel, empezó a verse su carne, empezó casi a verse el hueso de su frente. Y tú dices, ¡uf! Y así llegaba a esos puntos. Tal putrefacción en la piel, en la carne, que los huesos quedaban expuestos. Así hace el pecado, así hace. Destruía. Los leprosos no podían hablar con claridad, hablaban con mucha dificultad. El pecado desfigura la imagen que Dios ha puesto en nosotros. Fíjate si el pecado llega a desfigurar que Dios ha puesto en nosotros la conciencia. Y llegamos a puntos en que la conciencia, cuando dejamos que el pecado llegue tan profundo en nuestro ser, la conciencia se cauteriza
y no nos llama la atención ni siquiera del pecado. Así es el hombre sin Dios, porque el pecado le ha insensibilizado su conciencia. Romanos capítulo número 1 nos dice hasta qué punto el hombre puede llegar permitiendo la lepra del pecado en su vida. Dice el versículo 18, Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Fíjate si desfigura el ser humano. Sin afecto natural, o sea, un padre y una madre pueden engendrar un hijo y no sentir nada por el hijo. Eso es sin afecto natural. Implacables, sin misericordia. Así es lo que llega a ser la lepra, el pecado en la vida de una persona. Además, insensibiliza los nervios, como estaba explicando, ya insensibiliza los nervios. El tacto se pierde paulatinamente hasta que ya no existe ni siquiera dolor. Al principio, el tacto parece demasiado sensible y se vuelve finalmente insensible. No sienten dolor ni nada, o calor, y aún a punto de no sentir cuando comienzan a desprenderse los miembros del cuerpo. Muy fuerte. En Hechos capítulo 28, versículo 27, Hechos capítulo 28, versículo 27, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y esa palabra engrosar es la misma palabra que es insensibilizar. El corazón se ha hecho insensible, se ha endurecido, se ha encallecido. Es lo que se hacen cuando se entrenan para dar golpes, se encallecen los miembros y no sienten ningún dolor. Y esa callosidad, o creo que se dice así, hace que no tengas nervios o no sientas ningún dolor. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente, o sea, no oyen bien, y sus ojos se han cerrado, no ven bien, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Así llega a ese punto, tan insensible que no sienten nada de Dios, de la palabra de Dios, de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, no quieren saber nada de Dios. Así es, eso lo produce el pecado. Y es similar a lo que la lepra producía en el cuerpo de un leproso. Además, la lepra separa, y el pecado también separa, por supuesto. Separa al infectado de sus seres queridos. Precisamente por ser queridos se separa de él. Y no puede, y lo que más quiere de este mundo, no puede estar cerca de ellos. Los leprosos eran separados de su familia y amigos y eran confinados a lugares alejados del campamento. Antes, cuando he hablado de insensibilidad, si queréis anotar lo que estáis anotando, en Proverbios 23, 29 y 35, habla de para quién es ahí, para quién es el dolor, para quién es todo esto, y está diciendo para los que se detienen mucho tiempo en el pecado. Y ellos al final no sienten dolor. Para los que se emborrachan, dice, que caen y no sienten dolor. Se vuelven a levantar para volver a hacer lo mismo. Bueno, separa
como estaba diciendo, los leprosos eran separados de su familia, el leproso era desterrado de su patria, separado totalmente de la sociedad terrenal y espiritual. Tenían que vivir lejos de no solamente su casa, sino de la ciudad donde había personas, tenían que vivir alejados. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro, habitará solo, fuera del campamento será su morada. Levítico 13:46. Y eso era mucho más que 2 metros, lo que estamos viendo hoy en día, mucho más. Además, segrega de la sociedad al enfermo. Se le consideraba muerto. La familia que tenía una persona que la lepra le había invadido el cuerpo, consideraba ya que se tenía que apartar hasta que llegara su día. Se le consideraban muertos vivientes, enrollados en trapos y en vendas de inmundicia. Vivían alejados de todo. Debería vestir un manto negro para ser reconocido, dice la ley de Dios, como perteneciente a los muertos. En muchas ocasiones esta enfermedad vino por desobediencia. El leproso tenía que anunciar su condición. Los leprosos tenían que decir: ¡leproso! ¡Leproso! Y todos sabían, piernas, ¿para qué te quiero? No quiero estar aquí, porque somos leprosos. Así que el leproso tenía que anunciarlo. ¿Y cómo es el pecador? Precisamente un inmundo, como decía la ley. Tenía que clamar: inmundo, inmundo. Y el pecador es inmundo. Y muchas veces vemos a los pecadores que por sus palabras reconocemos realmente bocas sucias, mentes sucias, hechos y sucios. El pecador va sembrando pecado y se le ve. Y además esta enfermedad es incurable. El pecado, el hombre no puede hacer nada por curárselo. No puede. Está más allá de lo que el hombre puede hacer para librar su corazón de la mancha del pecado, de la condición del pecado y de las consecuencias del pecado. Ahora, el encuentro con Jesús, este leproso. Imagínate esta angustia que esos 10 leprosos tenían. El corazón lo tendrían quebrantado, no sé en qué grado de lepra estarían, pero por supuesto por tener lepra ya tenían que estar separados, totalmente separados de su familia, de sus amigos y de la sociedad. Imagina el dolor mental y emocional que estarían llevando. Cuando se percataron de que Jesús salía de la ciudad, se apresuraron a gritarle, y dice la historia que ellos le gritaron de lejos, no se les permitía más. Gritaron de lejos. Ahí nos dice en Lucas 17. Versículo 12. Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Yo puedo verlos. Algunos con la voz débil, pero dijeron: tengo que gritar, tengo que decírselo. Ya no me queda voz, pero les voy a decir: Jesús, Maestro, ten misericordia. Yo puedo ver a Jesús escuchando y mirándolo. Y mirando a los 10 les dice: id al templo, a los sacerdotes, y presentaros. ¿Qué podemos perder? Vamos a hacerlo. ¿Qué puedes perder, pecador, si escuchas a Jesús decir: ven a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar? ¿Qué puedes perder? Dáselo todo, porque ya está todo perdido. Y le obedecieron, y fueron los 10. Y cuando iban de camino al templo, el 90% de ellos continuaron su camino, y el 10%
¿Cuántos eran? 1. Volvió para atrás. Así que ese volvió y el 100% recibió sanidad. Y el 90% de ellos se olvidó de quién habían recibido la sanidad. Al ser sanados, corren inmediatamente a sus hogares y a sus familiares y se le olvidó muy pronto quién había hecho posible su sanidad. La ingratitud, una característica de la carne, una característica que va acompañada y acompaña muy a menudo al pecador, que tiene la tendencia de olvidar los favores recibidos. Así es el pecador. Por eso el Señor dijo a Israel: cuando entres en la tierra que yo te daré, luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6, del 11 y 12. Cuídate de no olvidarte, porque si te olvidas, seguro que no le servirás. Dice el salmista en el Salmo 103, versículos 2 al 5. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Está tu alma bendiciendo al Señor y no olvidando los regalos en la vida que Dios te está dando? Si no puedes ver regalos, estás ciego. Si no puedes ver bendiciones, eres un ingrato. Si de verdad no puedes entender lo que es tu vida sin Dios y con Dios, es que quizás no ha habido un cambio en tu corazón todavía. Porque solo un ciego puede no ver. Pero lo peor es un ciego que quiere ser ciego. No seas así. Date cuenta de las bendiciones del Señor. Ser ingrato para con los hombres es lamentable, pero más lo es aún olvidarte de los beneficios recibidos de Dios. Después de todo lo que hace Dios por nosotros, ¿por qué no vivimos todos una vida agradecida a Dios? ¿Por qué no vivimos una vida diciéndole gracias? Gracias, Señor. Gracias, Señor, por las personas que pones en mi vida. Gracias, Señor, por las cosas que tú me provees. Gracias, Señor, por las bendiciones que tengo. Gracias, Señor, por las pruebas. ¿No dice la palabra de Dios, dad gracias en todo? Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Un ingrato no se regocija. Un ingrato se queja. ¿Por qué me ha tocado a mí esto? ¿Por qué me ha pasado a mí esto? Vaya Dios, que no sé cómo actúa, pero actúa muy bien con los demás, pero conmigo no actúa bien. Cuidado. Cuidado. 90% se olvidan de la obra de Dios en su vida. Y solo un 10%, regresa a Jesús por una sola razón. Está agradecido al ver cómo su piel y todo su cuerpo estaba limpio, al revisar su vida y ver lo normal que puede ser, todo su cuerpo, todo lo que era su enfermedad. Ahora él podrá ver a su familia y darle gracias a Dios y vivir disfrutando de su compañía y mostrarles que Dios es bueno siempre. Me permitió esto
para que yo sea agradecido, para que yo me acuerde de Él, para que nunca me olvide de sus beneficios, para que constantemente le alabe. ¿Quién es Jesús de Nazaret para ti? Encima, por si fuera poco, este hombre que volvió era casi el que menos razón tenía. Los otros 9 eran judíos, Jesús era judío. Jesús llegó a decir un día: no está bien que quitemos el pan de los hijos y lo demos a los perrillos. Y estaba haciendo una comparación entre el pueblo judío, el pueblo de Dios, y aquellos que no son judíos, para ver realmente la fe de cada uno de nosotros. Porque a fin de cuentas, todos, judíos y gentiles, así dice el apóstol Pablo, somos inexcusables delante de Dios, porque todos estamos bajo condenación, porque todos hemos pecado. ¿Estás viendo tu condición o cuando te vas a acercar al Señor estás mirando el de al lado? Eso se llama codicia o envidia o, ¿sabéis lo que se llama? Ingratitud. Ingratitud. El que es agradecido, da gracias a Dios que no ve y a las personas que ve. Empieza por tu familia, dando gracias. Continúa por tu iglesia. Da gracias a tus profesores. Cada vez que terminas una clase le dices gracias al profesor. Te agradezco el esfuerzo que has hecho por enseñarnos. Cada vez que sales del trabajo, le das gracias a tu jefe. ¿A mi jefe? Pues lo ha puesto Dios. Y os tengo que decir que he tenido la experiencia de tener de toda clase de jefes. Y no siempre he sido agradecido. Necesitamos dar gracias. Aprendemos a ser agradecidos, mirando a Dios y entendiendo lo que Dios nos ha dado. Así que, qué bueno es. Demostró su agradecimiento y con eso termino. Nombro 3 cosas de este hombre que, siendo samaritano, uno que judíos y samaritanos no se entendían entre sí, uno que no esperaba nada de los judíos y vino a Jesús, el judío con mayúscula, implorándole y pidiéndole misericordia, y la recibió, y estas 3 cosas mostraron gratitud. La primera cosa es que volvió adorando a Dios. A grandes voces, sin importarle lo que le dijeran los demás. ¿Por qué te vuelves? ¿Tienes familia? ¿Tienes mucho? Voy a Jesús. Y adoró y alabó a Jesús. Segunda cosa que mostró gratitud, dice, se acercó a Él. Antes era de lejos. Ahora me acerco. Él me ha limpiado, me ha perdonado. Me voy directamente hacia Él. Ven a Jesús y dale las gracias. Acércate a Él. Y en tercer lugar, se puso a su servicio. Cada vez que un soldado, un súbdito, una persona, un siervo venía a ponerse al servicio de su Señor, de su amo, de su rey, se arrodillaba delante de Él. Vienes y te arrodillas delante de tu Señor y le das gracias. Dice que al presentarse delante de Él se postró. ¿Sabéis lo que es postrarse? A veces es más que arrodillarse. Cuerpo en suelo. Señor, te sirvo, pídeme, mi vida te pertenece. ¿Te ha limpiado el Señor de tu pecado? Si tú has creído en el Señor Jesucristo, has sido limpiado de la lepra del pecado. ¿Por qué no vienes a Él y le alabas? ¿Por qué no vienes a Él y te acercas a Él y vives constantemente cerca de Él? ¿Y por qué no decides de una vez para siempre, voy a servirle con todas mis fuerzas, con toda mi mente y con todo mi ser, para darle gracias? No acabaré en esta tierra de darle gracias, pero tendré una eternidad para seguir dándole gracias. Gloria a Dios por lo que Él hizo por este leproso.
y las lecciones que tiene para nosotros. Porque Cristo, el Hijo de Dios, vino para salvar y buscar al que se había perdido, al que estaba en pecado, a los leprosos. Y tú y yo somos aquellos que el Señor buscó y salvó para darnos vida nueva. Honremos y glorifiquemos al Señor con nuestra boca, con nuestros hechos y con nuestro servicio a Él en cuerpo, alma y espíritu. Vamos al Señor en oración.